Hemos estado hablando acerca de orar y vimos el Padre Nuestro como un modelo de oración. Y hay más modelos de oración que van a ser como senderos de oración. Pero vamos a ver qué debe ser la iglesia. Y la Biblia dice en Isaías 56:7 que la casa del Señor sería llamada casa de oración. Casa de oración. Dice, y los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice, o para todos los pueblos. Aquí está hablando de Israel, que Israel sería llamada la casa de oración para todas las naciones. Pero cuando Jesús llega al templo y saca a los cambistas, él vuelve a citar este versículo, Marcos 21:13, perdón. Él vuelve a citar este versículo diciendo, mi casa, la casa de mi Padre, debe ser casa de oración. Marcos 21:13. Mateo, si no ahorita lo busco. Sí. Y les dijo, esta es la casa de mi Padre, y mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces la casa de Dios debe ser un lugar de oración, de oración, de oración. La oración va a traer la presencia de Dios a la iglesia. Va a traer la presencia de Dios a nuestras vidas. ¿Recuerdan que vimos el tabernáculo el día domingo? Y hay un utensilio llamado el candelabro de bronce o el candelero de bronce. Y la particularidad de este candelero es que sobre él había unas lámparas donde se ponía aceite y una mecha o un pabilo, y este aceite ardía todo el tiempo en el lugar santo. Los sacerdotes cambiaban el aceite todos los días por la mañana, pero el fuego nunca se apagaba. Esto nos habla de que la oración debe ser constante. El domingo hablábamos acerca del tabernáculo como un modelo de crecimiento para la vida del cristiano, y decíamos que así como el pan era cambiado todos los días había que hacer pan y había que cambiarlo, y muchas veces las personas viven con un pan mohoso. Vienen a la iglesia cada que quieren y están comiendo ese pan con moho o están comiendo ese pan duro. En lo natural, ningún pan se puede comer cuando se deja a la intemperie por más de 10 días. ¿Alguien lo comería? Si lo dejas en un lugar húmedo, se va a llenar de moho. Si lo dejas en un lugar al aire libre, se va a hacer duro. Entonces, ¿por qué Dios compara o nos da un tipo de la palabra de Dios como pan? Porque el pan es el único alimento que se come el mismo día que se prepara. Es pan fresco.
pero luego compramos pan de caja y compramos pan de no sé qué y quién sabe cuánto tiempo tiene ahí almacenado. Pero solo vean, en lo natural, el pan es de los pocos alimentos que se tiene que preparar el mismo día que se va a consumir. Y la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es un alimento que debemos de consumir todos los días. Todos los días. Y no estar viviendo con el pan viejo de hace días, de hace años. No, tú necesitas un pan nuevo cada día para crecer. Bueno, de la misma manera entonces, necesitamos oración constante. Oración constante. La casa de Dios debe ser un lugar de expectación. Debe ser un lugar donde haya soluciones sobrenaturales. Pero la expectación y las soluciones sobrenaturales vienen producto de la oración. Producto de la oración. Producto de la intercesión. Entonces, por un lado, tenemos el candelero que nos representa el aceite. En lo natural, cuando, yo no sé si aquí alguna vez vieron el palo encebado, o lo jugaron, o lo hacían en las ferias. Pero el palo encebado es un palo alto, donde ponen premios, y le ponen cebo, y luego la gente se tiene que subir en equipos a ver cuándo llegan para ganar un premio. Y entonces en ese palo la característica es que todo se resbala. No es tan fácil. Si no tuviera cebo, entonces la verdad sería muy fácil escalar ese palo. Y la oración es eso. Muchas veces va a haber cosas en nuestra vida que si tú tienes aceite, todo se te va a resbalar. Si no tienes aceite, todo se te va a hacer muy personal. Ay, ya la hermana está hablando de mí. Ay, no, ya esto. Cuando tú tienes aceite, todo se te va a resbalar. Cuando sientas que le das mucha importancia a las cosas del mundo, a que la gente se mete en tu vida, a que la gente habla mal de ti y tú te sientes mal, eso es una alerta para que entres en oración. Porque si tú estuvieras en oración, todo se te resbalaría, absolutamente todo. Así como el palo encebado. Es muy difícil llegar hasta la cima porque todo se resbala. Entonces, el aceite tiene esa característica de que cuando la Biblia dice en el Salmo 23 que seremos ungidos con aceite fresco, hay una historia, o en lo natural, el pastor pone aceite en la cabeza de la oveja. ¿Y para qué pone aceite el pastor natural en la cabeza de la oveja? Para que no entren ni a sus ojos, ni por su nariz gusanos, moscas. Todo se resbala cuando hay aceite. Entonces, a lo mejor no es una práctica de los pastores de esta región. Hablo de los pastores que se dedican a criar ovejas. Pero en Israel, una de las características para que las ovejas no se enfermen es ungir la cabeza con aceite, embadurnarlas y ponerle aceite a toda la cabeza de las ovejas, para que cuando venga una mosca, la mosca sabe que lleva en sus patas, ¿verdad? Muchas veces lleva larvas de algún, o lleva excremento, y el excremento también lleva larvas. Pero aun si la mosca pusiera sus huevecillos en la cabeza de la oveja, automáticamente se van a resbalar con el aceite. Y hay un gusano que se llama el gusano crecero, y obviamente
es una mosca verde, si ustedes la han visto por ahí, y la mosca va y deposita sus huevecillos en la humedad de la nariz de la oveja. Y entonces la función del aceite es que esos huevecillos se resbalen para que no entre, para que no eclosione el huevecillo y surja la larva, y luego las ovejas tienen un montón de gusanos en el moco. ¿Por qué? Porque no han sido ungidas con aceite. Entonces, cuando el salmista está diciendo en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite fresco, está diciendo, Dios me cuida de todo lo que quisiera hacerme daño. Y es un símbolo, el aceite es un símbolo de la oración. La oración va a hacer que muchos de los dardos de fuego que el enemigo te lance no lleguen a cumplir su cometido. No lleguen a cumplir su cometido. Leía un artículo esta semana y dice, ¿por qué Satanás quiere destruir las familias? Y concluye diciendo, porque él no tiene una. El Padre tiene una familia, Dios tiene una familia, pero el único que está solo es Satanás. Entonces, si nosotros nos metemos, todos los dardos de fuego que Satanás va a lanzar van a ser para destrucción. Y él va a querer destruir las familias porque él no tiene una. ¿Sabes que él te tiene envidia por el hecho de que tú tienes una familia? Tú tienes hijos y él no tiene hijos. Tú eres padre y él nunca será padre. Tú eres madre y él nunca tendrá el poder de crear un hijo. Por eso odia a la familia Satanás. Y él va a tratar de destruir la familia a costa de todo. Y entonces es necesario levantar un cerco de oración alrededor de tu casa. ¿Y cómo levantas ese cerco de oración? Con la oración. Entonces, primero la oración por mí. Cuando yo voy a orar en la presencia de Dios, mi cabeza es ungida con aceite fresco para que ningún dardo de fuego del maligno pueda penetrar mis pensamientos. Para que no importa quién lo dijo, para que no importa qué fue lo que dijo de mí, no me sea yo como jarrito de tlaquepaque que me sienta por todo y me deje herir. Entonces, amados, la responsabilidad de dejarnos herir por las ofensas de otros es nuestra. ¿Sabe que ni siquiera es del diablo? El diablo va a utilizar a otros que no están en la palabra, que se han alejado de la iglesia, pero la responsabilidad de dejarme herir es mía. Es mía. Entonces, ¿cómo evito las heridas? ¿Cómo evito las plagas? Con aceite fresco. Como en lo natural en Israel, la oveja es ungida con aceite fresco. Entonces nosotros necesitamos ser ungidos con aceite fresco. Y somos ungidos en la oración, pero también somos ungidos en la adoración, en la presencia de Dios. Dios derrama su aceite, y cuando Él derrama su aceite, está trayendo un escudo de protección alrededor de nuestra vida como sus ovejas. Aleluya. Así que ahora entiendes que es tu responsabilidad dejarte herir. Así es. Satanás va a herirte, pero mi responsabilidad es no aceptar
los dardos de fuego del enemigo. Y lo más probable es que si me dejo herir por un dardo de fuego del enemigo, sea porque no estaba en oración, no estaba orando, no estaba siendo ungido con aceite fresco. Y necesito ser ungido con aceite fresco todos los días. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, porque él anda buscando a quien devorar. Debemos discernir cuando el enemigo quiere atacar nuestra vida, cuando el enemigo quiere atacar nuestra familia. Debemos discernir cuando el enemigo está atacando a nuestros hijos, cuando el enemigo está atacando a la iglesia, cuando hay personas dentro de la iglesia dejándose usar por Satanás para causar un daño a la iglesia, o cuando hay personas que se han ido de la iglesia causando un daño al cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que tenemos que discernir. ¿Cómo vamos a discernir? En la oración, amados. En la oración nos va a venir la solución sobrenatural a un ataque que también es sobrenatural. La única forma de que Satanás entre a la iglesia es a través de los que están en la iglesia. La única forma de que Satanás entre a tu familia es a través de tu familia. Así es. Los va a utilizar. Entonces, por eso hay que tener un cerco de protección alrededor de todo nuestra vida espiritual, nuestra familia física, nuestra familia espiritual también, que es la iglesia. Una vez más, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo es un templo que debe ser lleno ¿de qué? De chisme, de crítica, de burla, de heridas. ¿De qué debe ser? Dígalo, de oración. Entonces, mi cuerpo debe ser lleno de la palabra para orar, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a ver Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nosotros tenemos que aprender a echar mano de los recursos del cielo. En el cielo hay muchísimos recursos. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay restauración. En el cielo hay salvación. En el cielo hay bienes materiales. Pero tú tienes que pedir. Tú tienes que pedir. ¿Y cómo pides? En oración. Volvemos a la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: danos el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Volvemos a lo mismo. Como siempre que Dios habla de provisión, habla de pan. El pan es un alimento que se consume el día que se prepara. Entonces, si estamos viviendo de apenitas, es porque no le hemos pedido al Padre. O a lo mejor, ¿cuánto tiempo tiene que no le pides pan al Padre?
Debemos de pedirle o estar confiados de que Dios nos va a dar el pan todos los días. Señor, gracias por el pan del día de hoy. Gracias por la provisión para mi hogar. Gracias, Señor, por la provisión para mi familia. Gracias, Señor, que a mi familia no le falta nada. Y a los más pequeños, desde pequeños, debemos de enseñarles que Dios es nuestra fuente de provisión. Que Dios es nuestra fuente de provisión. Y cuando tus hijos necesiten algo, no le digas, pídele a tu papá. Dile, pídele a Dios. Pídele al Señor. O sea, no es solamente ve y pídele al papá. Es pídele al Señor. Y cuando vienen a ti, que vengan porque ya le pidieron al Padre. Y porque ya está ahí la provisión. Y que Dios te sorprenda. Pero desde pequeños tus hijos deben hacer un hábito de pedir el pan. De pedir el pan. Recordemos que dijimos que el Padre Nuestro no es una oración para repetirla vanamente, sino es un sendero que nos dice cómo orar al Padre. Y dice que debemos de decirle, Padre, gracias por el pan que me das hoy. Pídele el pan. Y aquí dice, pídele todo lo que quieras. Pídele todo lo que quieras. ¿Cómo se lo vas a pedir? En oración. En oración. Cuando empiezas a orar, regularmente comienzas orando solo por ti, por tu casa. Pero luego te das cuenta que muchas veces Dios contesta aún antes de que pidas. Y luego ya comienzas a orar por los que no son de tu casa. Y entonces la oración te lleva a algo que se llama intercesión. Intercesión. Que es interceder ante Dios a favor de otros, no a favor de ti mismo. Si oras a favor de ti mismo es oración. Pero si intercedes por otros, si oras por otros, es intercesión. Intercesión. Entonces, una persona que ora tarde que temprano se va a convertir en un intercesor. Pero primero tiene que tener una relación de oración con el Padre. De aprender a orar. De aprender a buscar. De saber que Dios lo da todo. Si tú oras por la mañana diciéndole, líbrame de la tentación y guárdame de todo mal, entonces todo el día vas a estar tranquilo, confiado. Y vas a poder orar también, Señor, guarda a fulano, y guarda a mi hijo, y guarda esto, porque ya eres un intercesor. Ya estás dejando de ver por ti mismo para empezar a ver por las necesidades de otros. Y cualquier cosa que suceda vas a decir, vamos a orar. Dios va a responder. Oremos porque Dios tiene la respuesta. Vas a tener la seguridad de que Dios es la solución. La gente que duda de si Dios responde las oraciones es porque no ora. Es porque no ora. Pero Dios siempre responde las oraciones. Una vez más, su casa será llamada casa de oración. ¿Y qué es oración? Oración no es un monólogo. Oración es un diálogo entre tú y Dios. Que a medida que vas entrando en oración, va a llegar un momento donde vas a empezar a oír la voz de Dios. Dios hablándote a ti. Dios diciéndote a ti. Aleluya. Así que es importante saber que en la iglesia debe haber un poder de expectación. Un poder completamente de expectación. Lo que va a dar vida espiritual a una persona va a ser la oración. Lo que va a traer muerte a una persona y luego termina yéndose de la iglesia
o alejándose de Dios es la falta de oración. Muchas personas, la gran mayoría, que se alejan de oración, se endurece su corazón y terminan yéndose de la iglesia. Porque estoy seguro, 100%, que si se metieran con Dios, Dios nunca dice vete de tu iglesia. Jamás. Si Él te lleva a hacer otras cosas a otro lugar. Pero no, nada más vete en rebeldía, vete porque esto. No, eso es el diablo. Es el diablo. Ahora escucha una cosa más. Si en la oración tú vas a oír la voz de Dios, sin la oración vas a oír la voz del enemigo. Sin oración vas a oír la voz de el enemigo. 100%. Aunque va a ser tu amigo el que te va a decir, no, manita, ya deberías irte a esa iglesia, y no esto y lo otro, es el diablo. No es tu amigo. No es tu amigo. Pero si tú te metes en oración, olvídate que el diablo te va a hablar. Ahí te va a hablar Dios. Y te va a decir, en el lugar donde te puse, ahí quiero que florezcas. Ahí donde te planté, quiero que seas levantado, que des fruto, que tu hoja no caiga, que recibas prosperidad. El enemigo es especialista en decir, no hombre, ahora que estamos en la iglesia, no hombre, estamos bien prósperos. Él engaña. Esa prosperidad tiene un precio, es falsa prosperidad. Así es, yo he escuchado que la gente dice, no hombre, ahora que ya dejé de ir de la iglesia, que ya ni diezmo, me va tan re bien. Pues cómo no, el diablo lo tiene engañado, la tiene engañada. Pero veremos cuál es el precio. Después viene el precio, que se enferman de una enfermedad incurable. Que ahora que ya le dio esto, que ya le dio lo otro, que quién sabe qué, que problemas, que esto y que el otro. Falsa prosperidad. Porque así como se lo da el enemigo, así se lo va a gastar. Así se lo va a robar. Dios todo lo que te da, no te quita nada. El enemigo todo lo que te dé, todo te lo va a terminar quitando. Todo absolutamente. Entonces, la oración protege todo lo que vas a recibir de parte de Dios. El enemigo, sin la oración, va a robarte todo lo que Dios no te ha dado. Todo lo que Dios a ti no te ha dado, el enemigo te lo va a robar. Él va a tratar de robártelo. Vamos a ver Hechos 1:14, hablando de cómo la iglesia cuando surge comienza a orar. O dicho de otra manera, la iglesia primera nació en medio de un tiempo de oración tremendo. No de una hora, o de un día o una semana. Fue de 40 días de oración, 40 días de adoración, 40 días. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿De quién está hablando aquí? De los 120 discípulos en el aposento alto, donde Jesús había tomado la cena con ellos de la Pascua. Les dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces ellos no se fueron, pero no se fueron de vacaciones, o se pusieron a hacer cualquier otra cosa, o dijeron, uy, qué padre, ya que estamos a Jerusalén y que no es nuestra casa, vámonos a recorrer todo Jerusalén. No. Dice que estuvieron en ayuno, en oración, 40 días. No sé cómo fue esto, pero ahí estuvieron buscando al Señor. Y la búsqueda de esos hombres, 120, ahí en el aposento alto,
un tiempo tremendo de oración, trajo la visitación más grande del Espíritu Santo sobre la tierra, a tal grado que conmovió y trastornó todo Jerusalén. 40 días de oración ininterrumpida. No alguien dijo, híjole, ya me tengo que ir. No sé cómo se organizaron, no sé cómo lo hicieron, pero permanecían unánimes. No sé incluso si vivían por ahí cerca o no sé, pero lo hicieron. 40 días de oración, de ayuno, buscando la presencia de Dios, porque ellos entendieron algo. Bueno, se fue Jesús, pero Él dijo que cuando Él se fuera, Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y entonces ellos se metieron en oración, porque entendieron algo, que lo que iba a darle vida a lo que Dios iba a levantar sería la oración. Sería la oración. En la oración hacemos un lado nuestros problemas. En la oración hacemos a un lado nuestro egocentrismo. En la oración hacemos un lado nuestro individualismo y hacemos de Dios nuestra prioridad. La única forma de que Dios sea nuestra prioridad es la oración. La oración, ese diálogo con Dios, esa intimidad con Dios. Es la oración la fuerza más poderosa que mueve el cielo a favor de la iglesia. Vuelvo a repetir, la oración es la fuerza más poderosa que mueve el cielo a favor de la iglesia. Aleluya. La Biblia dice que nosotros somos seres sobrenaturales. Ya en Cristo somos seres sobrenaturales. Y somos seres que nada debe ser imposible para nosotros. En el vocabulario de una persona de oración, nunca va a existir la palabra no puedo. Si eres de las personas que cada rato dicen no puedo, te falta oración. Necesitas fuerza, necesitas poder. Es que ya no puedo vivir con esta mujer. Es que ya no puedo vivir con este hombre. Es que ya no puedo con mis hijos. Es que ya no puedo. Qué bueno que no puedes. Te tengo una buena noticia, necesitas orar. Qué bueno que no puedes ya con tu hija, ya no puedes jalarla como antes, necesitas orar. Qué bueno que ya no puedes con tu hijo. Te tengo una noticia, dobla tus rodillas, ora, ora, ora y nunca dejes de orar. Es importante entonces que esa fuerza que puede mover el cielo a favor de la iglesia solamente viene a través de la oración. Es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza que no se puede explicar, pero que siempre va a estar disponible para todo aquel que la busca. Aleluya. Tú necesitas buscar. Recuerda, cada vez que digas no puedo, por cada no puedo necesitas unas cuantas horas de oración. Es que no puedo con este proyecto. Es que no puedo con esto. Es que no puedo. Es que no puedo. ¿Necesitas oración? Para todo. Todos nuestros planes necesitan oración. Tu matrimonio necesita oración si va a ser un matrimonio de éxito y de victoria. Necesita, ¿para qué son los cojines que te dan cuando te casas? No son para que te duermas ni para que te sientes arriba de ellos. Son para que los pongas en el suelo y dobles tus rodillas y te pongas a orar. Son para que descanses en el Señor. Si los tienes de adorno en una vitrina, error. Sácalos de ahí y darles uso.
Son para que reposes en el Señor. Hay un montón de broncas en el matrimonio. Y cuando vienen los hijos, las broncas son dobles. Y cuando van creciendo, no, hombre, se van multiplicando. Y entonces, ¿qué? Más oración. Cuando son adolescentes rebeldes, más oración. Cuando están por buscar a su pareja para casarse, más oración, mamá, papá. Más oración. Y el día que se vayan de tu casa, seguirás orando por ellos. Para eso son los cojines que te dan en la boda. Para que reposes en el Señor. Muchas veces lo reciben y no saben ni para qué son. Hay un corazoncito bien bonito para ponerlo en el altar, ahí en la vitrina. Ahí tiene mi nombre, o tiene la letra con que empieza tu nombre. ¿Pero para qué? Para que ores. Pero nunca te lo dicen, no saben ni para qué son los cojines. Bien, entonces, para Dios, sí, para Dios, nada es imposible. ¿Por qué para algunos cristianos hay cosas que se les hacen imposibles? La respuesta es porque no oran. Porque no oran. Para un hijo de Dios en oración, nunca nada hay imposible. Nada es nada. Nada. La verdad es que hay un principio entonces. La Biblia nos enseña que parece que Dios sin el hombre no puede hacer nada en la tierra. Eso nos enseña la Biblia. Que Dios sin la oración del hombre no puede hacer nada en la tierra. Pero también que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Anótalo para Facebook. Parece ser que Dios sin el hombre no puede hacer nada en la tierra. Y el hombre sin Dios no puede hacer nada. ¿Qué sucede entonces? Que la oración es el permiso del hombre para que Dios se mueva a su favor. Se mueva a su favor. Entonces la oración es como una sociedad divina. Dios sin el hombre no puede hacer nada. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Qué tremenda es la oración que Jesús lo vuelve a recalcar. Mi casa será llamada casa de oración. No un club para venir a ver cómo están. No un lugar de chisme. No un lugar de crítica. No, una casa de oración. De oración. Dicho en otras palabras, la oración es la licencia legal. La licencia legal que el hombre le otorga a Dios para que haya una intervención del cielo en la tierra. Una vez más, la oración es la licencia legal que el hombre le otorga a Dios para que haya una intervención del cielo en la tierra. Tremendo, ¿verdad? No es cualquier cosa. O sea, cuando alguien quiere allanar tu casa, necesita una autorización de un juez para poder entrar a tu casa y revisarla, a ver qué tienes por ahí escondido. Si no hay la autorización de un juez, entonces nadie puede entrar a tu casa. Cómo los términos legales nos muestran cómo Dios se mueve. Dios necesita tu permiso para poder entrar a tu vida y destruirla, acabar contigo para volverte a hacer. Dios no te hace solamente porque
Él quiera. Tú necesitas querer también. O sea, ¿quién eres tú? Es fruto de todas las oraciones que tú has hecho. Por eso hay una canción que a mí me gusta mucho, que es El Alfarero, donde tú le dices al Señor: Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero, y tienes el permiso para deshacerme en todo lo que a ti no te guste. No te gusta mi carácter, no te gusta que soy bien enojón, bien enojona. Señor, deshazme y vuélveme a hacer. Pásame por el fuego. Pero muy pocos nos atrevemos a decirle eso al Señor. Queremos todo peladito y a la boca mejor. Sin espinas ya, sin nada. No, amados. Realmente, la oración nos lleva, dijimos, a abandonar nuestro individualismo y decirle: Señor, entendemos o entiendo que no te agrada como soy, porque ni a mí me gusta como soy, porque me lleno de ira, a veces soy indiferente, a veces tengo una cara que ni yo puedo con ella, ni me quiero ver en el espejo, estoy más amargadito que otra cosa, amargado así con mi cara de fuchi. Señor, ayúdame, deshazme esta cara, deshazme, Señor, todo esto que hay por dentro de mí, y ayúdame. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces yo veo algunas de sus caras y digo: ay, 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 ay. No hay una sonrisa. No hay alegría en el corazón. Y luego dicen que la mujer es la carta de presentación del carácter del varón. Sonríe más, mujer. Si no, ¿cómo te tratarán en tu casa? Pero todo eso se necesita, ¿qué? Oración. Se necesita oración, ¿ok? Bien. Entonces, esta autoridad legal en la tierra solo la tiene el hombre. Y el hombre necesita otorgársela a Dios para que Dios pueda obrar en la tierra. Obrar en la tierra. Es decir, entonces nosotros como iglesia somos los que determinamos lo que ocurre en la tierra. O sea que muchas cosas que Dios quisiera hacer no se han llevado a cabo porque no las hemos pedido. Porque no las hemos pedido. Necesitamos orar. Debe de haber convocatorias de oración y debemos de acudir a orar. Debemos de buscar en intimidad el rostro del Señor, pero también como iglesia orar, como cuerpo de Cristo orar. Esto no es nuevo, esto es algo que está escrito en su palabra, pero el enemigo va a tratar de que no haya oración. Así es que tú determinas lo que ocurre en la tierra. Tú determinas lo que ocurre en tu vida. No es Dios. No es Dios. Eres tú el que determina qué va a ocurrir en tu vida. Eres tú el que determina qué va a ocurrir con tus hijos. Eres tú el que determina qué va a ocurrir con tu matrimonio. Dios te ha dado esa responsabilidad. Mujeres, ¿algo no les gusta de su marido? Oren. Hombres, ¿algo no les gusta de su esposa? Oren. Mamás, ¿hay algo que no les gusta de sus hijos? Oren. Si tienes uno, pues tienes poca carga de oración. Pero si tienes un equipo de fútbol, pues imagínate, aviéntate unas 20 horas de oración al día para que tengas hijos derechitos, caminando en el Señor. Así que una vez más, cuando algo a tu alrededor no te gusta, no te quejes, ora.
Cuando algo alrededor de la vida de la persona con la que vas a unirte en matrimonio no te gusta, ora. O con la que ya estás unida en matrimonio, algo no te gusta, es el tiempo para orar. Velo como un pretexto para orar. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo es nuestra responsabilidad forjar nuestra vida? Dios nos ha dado esa responsabilidad. Algo no te gusta, ora, no te quejes. Ora. Métete con Dios. Ora. Busca al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12. No, primero vamos a Hechos 5. Ahorita regresamos a Romanos 12, 12. Hechos capítulo 12, versículo 5. Aquí habla de la iglesia. Seguimos hablando de la iglesia. Y dice que Pedro era custodiado en la cárcel. Recuerde que Pedro entró a la cárcel por haber mostrado el poder de Dios. Dice, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y otra parte dice, otro versículo, otra versión, dice, y la iglesia perseveraba en oración por él. Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia estaba orando fervientemente. Padre, guárdalo. Padre, sácalo de la cárcel. Seguramente esas eran las oraciones de la iglesia. Y mientras la iglesia estaba orando, sucedió una solución sobrenatural. Sobrenatural. No fueron a darle una mordida al juez para que soltara a Pedro. No buscaron el mejor abogado. No, oraron. No dijeron, vamos a cooperar para pagar la fianza de Pedro. O sea, soluciones había varias. Pero ellos necesitaban una solución sobrenatural. Y la Biblia dice que a medianoche un ángel se le apareció a Pedro en la cárcel. Y dice que lo sacó estando las puertas cerradas. Lo sacó. Y Pedro llega al lugar donde la iglesia estaba orando. Y no creían que eso hubiera pasado. Muchas veces cuando estás orando, en tu mentalidad humana, no vas a creer lo que Dios puede hacer. Pero tú tienes que orar, creyendo que Dios lo puede hacer todo. Ahora, no tratando de entender los métodos de Dios. Porque dice que la muchacha que sale a abrir la puerta, dice, parece que es Pedro. No, era Pedro. Era Pedro. Y se asustó. ¿Cómo si estamos orando por él? ¿Cómo? Así que tenemos que orar. Aleluya. A veces nos cuesta trabajo depender de Dios. Pero la mejor forma de aprender a depender de Dios es orar, orar, orar y orar y orar. Y no cansarte de orar. Nunca te canses de orar. Así que la iglesia de Hechos, cada vez que necesitaba una solución sobrenatural, oraba. Y Dios proveía esa solución sobrenatural. Aleluya. Así que si tienes problemas, no busques soluciones terrenales. Busca soluciones sobrenaturales. Sobrenaturales.
No busques terrenales, busca sobrenaturales. Busca que el cielo baje a la tierra. Busca que la voluntad del cielo se haga también en la tierra. Ahora sí, Romanos 12:12. Dice que te goces en la esperanza, que perseveres, ¿en dónde? En la tribulación o en el sufrimiento. Pero dice que ¿qué? Que te dediques a la oración. O también dice que seas constante en la oración. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea que la oración debe ser como el agua que tomas. ¿Qué le sucederá a tu cuerpo si dejas de tomar agua? Ya dijimos que la palabra debe ser como la comida para nuestro cuerpo. Así es la palabra para nuestro espíritu. Lo más importante de nuestro cuerpo es el agua. Y puedes durar sin comer, sin probar bocado. ¿Saben cuántos días? ¿Cuántos días creen que el cuerpo humano pueda durar sin probar bocado? 40 días sin probar bocado. 40 días cualquier persona común puede dejar de comer y entrar en un ayuno de 40 días. Pero se prepara antes. Pero si lo quieres hacer sobrenatural, también se puede. Señor, yo confío plenamente en que tú vas a traer todo lo que mi cuerpo necesita. 40 días. ¿Y sin agua? ¿Alguien sabe? Sin agua, 72 horas. Solo 3 días. Sin agua, nuestro cuerpo solo puede resistir 3 días. ¿Te das cuenta entonces de cómo la oración es importante? Como el agua es importante para nuestro cuerpo, así la oración es importante para nuestro espíritu. Aleluya. Y para todo lo que nos rodea. Imagínate la gente que deja de venir a la iglesia. ¿Tú crees que si no viene está orando? No. No. ¿Tú crees que la gente que se va de la iglesia se vuelve ahí entregada a Dios y ora? Jamás. ¿Por qué? Lo primero es no dejes de congregarte. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué importancia tiene la oración para nuestro espíritu? Que es como el agua y nuestro cuerpo no podría vivir más de 3 días sin agua. Sin agua. Cálenle y verán. Yo ya he entrado en ayunos secos, sin agua. Y para el tercer día ya no puedes casi ni moverte. Y solamente he llegado a 72 horas, no más, no soy valiente. Pero sí puedo aventarme un ayuno de 3 días sin agua y luego 4 días más solo con agua para llegar a un ayuno de 7 días. Seco y luego agua. Pero en un orden bien puedes llegar hasta 40 días. Así que
¿Qué importancia tiene el agua? Así dice que la Biblia nos dice que debemos ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Filipenses 4:6. ¿Cuánto tiempo tiene que no oras? ¿O es de los que ora solamente por los alimentos? Amados, si vamos a ver cambios en nuestra vida, necesitamos orar. Si algo no nos gusta alrededor nuestro, necesitamos orar en lugar de quejarnos. Les recomiendo que escuchen la alabanza El Alfarero. La pueden buscar ahí en internet. Cuando yo la escuché por primera vez, porque es música ranchera, y la verdad que solo escucharla tocó mi corazón de una manera tremenda. Que entendí la oración, entendí muchas cosas que en ese momento me estaban pasando. Así que Filipenses 4:6 dice: por nada te preocupes, por nada te afanes, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ningún problema puede ser tan grande para robarte la paz. Porque aunque veas tu problema grande, es más grande Dios. David no vio la grandeza de Goliat. No vio lo gigante que era. Vio que Dios era más grande. Así que dile a tus problemas que tienes un Dios grande. No le digas a Dios tengo un gran problema, porque estás minimizando el poder de Dios. Y el poder de Dios es ilimitado. Ilimitado, no tiene límites. Y para nuestro Dios nada hay imposible. Y nada es nada. Entonces, ¿por qué nosotros a veces decimos que no podemos? Cuando sientas que no puedes con algo, métete en oración para recibir la sabiduría, recibir la gracia, recibir el poder para enfrentar ese problema. Alguien que no entra en oración va a tender a huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. La oración te lleva a enfrentar los problemas y no los enfrentas solo, los enfrentas con Dios a tu lado. Dios enfrente tuyo. Cuando Dios te dice que des el siguiente paso, es porque Él ya avanzó, porque va delante de ti. Pero eso solamente lo puedes ver en la oración. A veces escucho gente, ay, yo no sé dónde está Dios. Ay, yo tengo tantos problemas. Ay, el diablo por aquí. Ay, el diablo por allá. Y yo digo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Dios está ahí. Dios sigue ahí. Si la iglesia entendiera solamente algo, nunca solos. Si Dios dijo nunca solos, es nunca solos. Él siempre ha estado ahí. Y es que no te veo, Dios. Es que no te siento. Amados, Dios sigue allí. Dios es por su palabra. Lo sienta o yo no lo sienta, Dios es Dios. Aleluya. En mi proceso de crecimiento, muchas veces no lo voy a sentir porque es un crecimiento de fe. Y la fe no tiene que ver nada con los sentimientos. Y es que yo no siento que Dios me haya sanado. No tienes que sentir nada. Tienes que confesar la sanidad. Yo soy sana. Yo soy sano. ¿Sentiste algo con la salvación? Yo no sentí nada de que fui salvo.
Y sin embargo soy salvo. Sé que no voy a ir al infierno. Aleluya. Así que tienes que declarar, tienes que confesar, pero no es una confesión solo positiva, es una confesión que surge de una convicción en la oración. Muchas veces la gente está hablando más cosas negativas que positivas. ¿Producto de qué? Falta de oración. Muchas veces cuando personas vienen a la consejería y me traen su problema, le digo, ¿ya ha orado? No, es que quería ver si usted oraba. ¿Usted ya oró? El problema es de usted, no es mío. Usted es quien debe de orar. Si no, usted va a depender de mí y no de Dios. Yo no enseño a la iglesia a depender de mí. Yo enseño a depender de Dios. Porque un día yo me voy a ir. Un día yo no voy a estar en sus vidas todo el tiempo. Y ustedes tienen que seguir dependiendo de Dios. Aleluya. Voy a Medio Oriente ahorita en noviembre y voy a enseñarle a la iglesia a depender de Dios. Porque nada más voy a estar unos cuantos días y me regreso. Imagínate que yo les diga, no, pues vengan, tráiganme todos sus problemas, yo se los voy a solucionar. Y cuando yo me venga, entonces, ¿qué van a hacer los hermanos allá? ¿Y qué van a hacer las hermanas allá? Sí, vamos a dar un poco de consejería, vamos a hacer algunas cosas, pero principalmente aprendemos, depende de Dios en oración. Porque ellos no tienen un pastor, quien los guíe, quien los dirija. Y los que tienen un pastor se quedan durmiendo en su casa hoy. ¿Estamos entendiendo? Amados, dependan de Dios. No dependan de ningún hombre. Dependan de Dios. Yo estoy seguro que el mismo Dios que me ayuda a mí a solucionar mis problemas, los ayuda a ustedes. Dios no hace acepción de personas. Solamente que necesitamos más oración. Cuando eres débil en la oración, recibes la fuerza de Dios sobrenatural. Aleluya. Imagínate qué mala onda Dios, ¿o qué? Me dice que me enfrente al diablo cuando el diablo es diablo de 1000 años. El diablo es un diablo de diablo. Y yo, un pobre, simple cristiano humano, y Dios me dice que me enfrente a él. Pero, ¿qué no has oído que él ya está vencido? ¿Qué no has oído que él ya no tiene poder? ¿Estamos entendiendo? Dios no te dejó a pelear a tus propias expensas. Dios te dejó el poder y te dejó la autoridad porque el diablo está derrotado. El diablo está vencido. Como siempre digo, lo único que tienes que verle al diablo que es la espalda. Porque dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La próxima vez que estás pensando que el diablo anda atrás de ti, estás equivocado. Si tú estás sometido a Dios, el diablo tiene que huir. Ay, pastor, ya no veo llegar la vida, ya me ha pasado esto, y me ha pasado lo otro, me ha pasado y me ha pasado. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Si tú estás sometido a Dios, el diablo tiene que huir completamente de tu vida. Aleluya. Así que las batallas que van a venir a nuestra vida no las vamos a enfrentar en la carne. No. Las vamos a enfrentar en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder se recibe en la oración. Jesús era Jesús, más poderoso que el diablo, pero era humano. Y él no fue a pelear a sus propias expensas. Fue a orar al desierto 40 días y 40 noches. Y ahí fue tentado. Y dice que cuando él regresó del desierto, regresó en el poder del Espíritu. La iglesia necesita entender eso. El poder del Espíritu se recibe en la oración. Se recibe en la intimidad. Se recibe en la comunión. Se recibe buscando a Dios. Yo esta semana decía, bueno, creo que nos estamos durmiendo.
Porque antes que no teníamos este lugar, fuera donde fuera teníamos veladas de oración. Y ahora creo que se nos ha olvidado algunas cosas. Donde fuera, ¿sí o no, hermano Francisco? Donde fuera hacíamos velada de oración. Y últimamente nos estamos durmiendo. Este lugar fue con ayuno y con oración. Un tiempo que recibimos instrucciones del Señor de ayunar 7 días. Después de haber ayunado 21 días, Dios nos dijo que volviéramos a ayunar 7 días. Fue cuando Dios nos dio la estrategia para comprar. Fue cuando oí del Señor que me dijo: ora por un lugar que te den un convenio, que te den facilidades para que lo compres. Y en menos de un mes estábamos firmando contrato. Pero hace 3 años. Y se nos han olvidado algunas cosas. Y si queremos ver cambios y queremos ver el auditorio construido, necesitamos orar. O si queremos oír la estrategia de Dios para comprar la bodega, necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Verdaderamente orar. Así que si está pensando, coma en diciembre todo lo que quiera, porque sabe que en enero hay ayuno de 21 días. Y no voy a dar chance a que vamos a hacerlo después del 6, porque la rosca, quién sabe qué, vamos a comenzar el 1 de enero. Porque tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Así que jártense en diciembre todo lo que quiera. Haga poquito el día 31, porque el día 1 vamos a comenzar nuevamente el ayuno. Y vamos a comenzar el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, porque es necesario. El Espíritu Santo me recordaba que este lugar lo tenemos por eso. Porque terminando de ayunar los 21 días en el 2014, Dios me habló y dijo: ahora ayunen 7 días por mes. Y en marzo, en los primeros 7 días de marzo, Dios me dijo, yo estaba en Veracruz, en el puerto de Veracruz, y Dios me dijo: no has orado por facilidades. Yo me quedé pensando, ¿facilidades? Pues porque ya había querido comprar la bodega y no había podido. Y empecé a orar. Empecé a orar por facilidades. Señor, necesitamos encontrar a alguien que nos dé facilidades, un lugar donde nos den facilidades. Y cuando fuimos a hacer el trato, Él nos dio todas las facilidades. El ex dueño de este lugar. Entonces, una vez más, retomemos que Dios te diga la estrategia en oración. No, bueno, ya saben que previo a que tenía que dar el enganche de 710,000 pesos, yo me fui a pedir un préstamo al banco de 180,000 pesos. Me habían ofrecido un poco más de 200, pero yo dije, con 180 la hago. Y no me prestaron un solo peso. Y entendí, Dios no quiere que me meta en deudas. Pobre de mí si me hubiera metido en deudas. Porque al final Dios pagó este lugar. ¿Estamos entendiendo? Tienes que oír del Señor. Después que fui, hice todo para el banco y todo. Esperé el tiempo. Y después oré. Y dijo el Señor: yo nunca te dije que fueras a pedir dinero. ¿Estamos entendiendo? Pero tienes que oír. Tienes que convencerte a ti mismo. Y yo dije: Señor, pues faltaba mucho dinero. Apenas habíamos dado 300. Y faltaban unos meses y teníamos que dar todavía 400,000 pesos. Y yo me quedé creyéndole a Dios. Y Dios nos suplió todo ese dinero. Y no quedamos mal ni un solo día. ¿Saben qué fue Dios? Pero todo es producto de la oración. Producto de la oración. Así que, amados, yo les animo a que oren. Les animo a que oren. Oren, oren, oren. Hoy alguien me decía que si no tengo miedo de arriesgar mi vida en Medio Oriente. Y yo le decía a esa graduada del instituto, le decía: te voy a confesar, sí tengo miedo.
Como humano sí tengo miedo. Pero cuando oro, Dios me da la fuerza, me da la valentía para que no me ponga nervioso a la hora de pasar el aeropuerto. Para creer que Dios es todopoderoso, para que no nos vean ninguna de las Biblias que llevamos. Sí tengo miedo. Como humano sí. Pero ya metiéndome en oración, todo ese miedo se va. Todo ese temor se va. Y me decía, ahora que tienes a tu hija, ¿no sientes que algo pudiera pasar? Le digo, no lo quiero ni pensar. Mejor oro. Oro y oro y oro. Y yo le dije a Dios cuando me casé, Señor, el casarme no va a impedir que yo te siga sirviendo en Medio Oriente. Y cuando llegó mi hija, le dije lo mismo, Dios. Un día que estaba orando con mi hija en la madrugada, Señor, mi hija no va a impedir. No la voy a poner como un pretexto para servirte. Porque Dios me dio un sueño. Y en ese sueño, yo ya no quería seguir en el ministerio, en algunas cosas, por mi hija. Y Dios me decía que mi hija no fuera un pretexto. Y entendí, no puede ser mi hija un pretexto para servirte, Señor. Y por eso es que lo hago. Pero es en oración, amado, que tenemos que meternos. Tenemos que meternos en oración, orar, orar y orar y orar. Orar y orar. No hay más. No hay otra forma. Si vamos a ser cristianos victoriosos, esa es la única forma. No hay un plan alternativo para la victoria. No, solo es la oración. Y Jesús nos dijo bien claro, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que es muy importante saber que la tentación va a venir, pero que si podemos discernirla en la oración, velando, el diablo nos va a hacer los mandados. Te vas de aquí en el nombre de Jesús, ya te hizo un mandado, ya se fue. ¿Estamos entendiendo? No tienes que tener temor a los problemas, a las adversidades, al enemigo, nunca le tengas miedo. Él quiere eso. Él quiere que tú le tengas miedo. Pero tú nunca debes de tenerle miedo al enemigo. Tú tienes que levantarte en poder. Yo te animo a que ores. Te animo a que te levantes temprano y ores. Te animo a que tomes un tiempo de oración. Yo he estado orando ya varias semanas con una iglesia de Colombia. Me levanto para estar orando con ellos por Facebook. Y oro también con una iglesia de Puebla que transmiten todos los días. Porque es necesaria la oración. Necesitamos orar. Hoy más que nunca. La iglesia necesita orar. La iglesia no necesita solo danzar, solo alabar, solo adorar. La iglesia necesita orar. Necesita orar. Necesitamos tener un tiempo de oración. Necesitamos tener cadenas de oración, veladas de oración. Necesitamos tener retiros de oración. Tiempo tremendo. Y en este tiempo, mientras estaba orando, llamé a Marto, y ustedes saben quién es, y hablé con él, y me dijo que ya me dio las condiciones para venir, y sí vamos a poder hacer el evento en enero, y creemos que va a ser una bendición. Y queremos que todos se involucren. Ya estuvimos viendo alternativas de qué hacer, y va a ser, pero esto fue recibido en oración. No fue como que lo quiero traer. No, yo me puse a orar. Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer para el 2018? Y eso es algo de lo primero que vamos a hacer. Entonces, amados, tenemos tiempo para estar orando para el Congreso de Mujeres que va a haber aquí en diciembre, para que muchas mujeres vengan y sean impactadas por el poder del Espíritu Santo.
O sea, no solo es la organización, es la oración, es la intercesión. Así que levántese un grupo de mujeres para que se venga a orar todos los días a la congregación. Solo por el evento de mujeres. Ahorita. Eso es lo que tenemos en puerta. Entonces, necesitamos tomar acción. Tomar acción. No es necesario que te vengas a las 5 de la mañana. Pueden tomar un tiempo de 8 a 9 de la mañana. Pero orar. Toma un tiempo para orar en tu casa. Pero es importante la oración también en la iglesia. Porque la iglesia ha sido llamada casa de oración. No casa de otra cosa. Ni siquiera de predicación, sino de oración. Así que no te afanes con tus problemas. Solamente ora. Y la carga va a ser más ligera. El yugo va a ser más fácil de llevar. Cuando tú oras, aprendes que no llevas la carga solo. Cuando tú oras, aprendes que hay alguien llevando la carga contigo. Cuando tú oras, aprendes que hay alguien guiándote, dirigiéndote. Porque una de las características del Espíritu Santo es que es un ayudador. Uno que está ahí para ayudarte. Necesitas conocerlo en oración. ¿Quién eres, Espíritu Santo? ¿Cómo me puedes ayudar en esto? ¿Cómo me puedes ayudar en esto? Y sabes algo, Él siempre te va a revelar la verdad. Él siempre te va a ayudar a llegar a la verdad. Si alguien te dice algo y trae confusión, no es de Dios. Te roba tu paz, no es de Dios, aunque sea muy tu amigo, aunque sea muy tu amiga, aún aunque sea una hermana de la congre, no es de Dios. Lo que viene de Dios debe traer paz, debe traer consuelo. Aleluya. Así que en oración, discierne todo en oración. Recuerda, hay una sociedad divina en la oración. Haz a Dios tu socio. Él quiere ser tu socio. Y si Dios es tu socio, créeme que las vas a ganar todas. No va a haber una que pierdas. Porque Él es el rey de reyes, el campeón de campeones. Él no ha perdido una sola batalla hasta el día de hoy. Nos conviene a nosotros hacer a Dios nuestro socio en la oración. Aleluya. Vamos a orar diciéndole al Señor que sea nuestro socio. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy a través de la enseñanza hemos aprendido, Dios, qué importancia Dios tiene la oración para la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Dios. Y, Señor, principalmente, queremos pedir perdón por orar, o por orar poco, Señor, o por orar sin intención, Señor, o por orar sin fervor, Dios. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Y sabes, Señor, nuestra vida de oración, Dios. A lo mejor es raquítica, Señor. Pero, Señor, queremos comenzar de nuevo contigo. Queremos comenzar, Señor, un tiempo de oración contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros, a empezar, Dios, un tiempo nuevo de oración contigo, Dios. Queremos aprender más de la oración, más de ese poder sobrenatural en medio de la oración, más de ese poder que necesitamos para vencer la tentación, más de ese poder que necesitamos para vencer al enemigo, más de ese poder que nos da fuerza para levantarnos en medio de los problemas, en medio de la adversidad, más de ese poder para no permitir que nada nos hiera, que nada nos dañe, más de ese poder para no hacer las ofensas nuestras, sino para ponerlas en el lugar que van, en el bote de la basura.
que no tomemos nada personal. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Señor, si en algún momento nos hemos dejado herir por falta de oración, hoy te pedimos perdón, porque entendemos, Señor, que fue nuestra falta de oración la que hizo que nos sintiéramos mal, la que hizo que nos sintiéramos exhibidos. Pero, Señor, no somos víctimas, somos tus hijos, Señor, y por lo tanto tenemos autoridad para no permitir que ninguna herida entre a nuestras vidas, para no permitir que el enemigo venga a dañarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque nos has dado ese poder, Dios, ese poder sobrenatural, Señor, para que el cielo se mueva a favor de la tierra. Señor, ayúdanos, Dios, a tener, Señor, sabiduría, a ser, Señor, inteligentes en lo sobrenatural, Señor, para poder, bendito Dios, Señor, ser hombres y mujeres de oración, Señor, que puedan traer un impacto, Señor, a la tierra, un impacto del cielo, Señor, en la tierra, Padre. Oramos, Señor, sabiendo que para ti, Dios, nada, Señor, es imposible, Señor, nada es imposible, Padre. Señor, tú conoces las oraciones de cada uno de tus hijos. Tú conoces, Señor, los planes que tienen ellos, Señor. Y ahora los ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Declarando, Señor, que para ti nada es imposible, Padre. Y que todo lo que estamos pidiendo en oración, Señor, creyendo, lo vamos, Señor, a recibir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.